Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2, convocatoria septiembre 2020, propuesto para el acceso a la universidad en el País Vasco. Comenzamos con el primer ejercicio, que se trata de un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, y me piden que lo discuta y que se resuelva cuando sea posible. Bien, aquí el parámetro que tenemos, con el que tenemos que trabajar es esta mayúscula que aparece en los términos independientes, y vamos a escribir el sistema en forma matricial. Entonces le vamos a llamar a la matriz principal M para distinguirlo de, normalmente le llamamos A, pero aquí como A parece ser que es el parámetro que con respecto al cual tengo que resolverlo, voy a llamarle M a la matriz principal, y el sistema matricial será de la forma M por X igual a B, donde M es la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas, sería 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 4, 4A, y X es la matriz columna de las incógnitas X y Z, y B es la matriz columna de los términos independientes 2A, 2, 4A. Bien, una vez que ya tenemos planteado el sistema de forma matricial, vamos a aplicar el teorema de Roche-Frobenius para proceder a la discusión del mismo. Entonces, para ello hay que estudiar los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada y compararlos. Pero claro, los rangos de la principal y ampliada van a depender del parámetro A, así que lo primero que vamos a estudiar es el determinante de la matriz principal, y el determinante de la matriz principal desarrollado por la regla de Sarrus me va a dar A menos 4. Esto ya está comprobado, lo hacemos por la regla de Sarrus, sería 3A más 16 más 8, menos 12 menos 16 menos 2A. Eso simplificado va a dar A menos 4, bastante sencillo, y este determinante se anula para A igual a 4. Para A igual a 4 el determinante vale 0. Si el determinante de m vale 0, quiere decir que para A distinto de 4, que sería el primer caso que vamos a estudiar, si A es distinto de 4, el determinante es distinto de 0. Si el determinante de m es distinto de 0, el rango de m es 3. Por otra parte, si la amplío a la ampliada, si ahora voy a la ampliada es añadirle a m la columna 2A, 2 y 4A. Para A distinto de 4. Bueno, pues el rango de la ampliada sigue siendo 3, porque lo que he hecho ha sido a la ampliada, que ya de por sí tiene determinante, a la principal, perdón, que ya de por sí tiene determinante distinto de 0, añadirle una columna más, entonces el rango no se modifica, con lo cual el rango de la ampliada sigue siendo 3, porque he encontrado un menor dentro de la ampliada, que es la propia matriz M, que es no nulo. Así que si los rangos son coincidentes y además coinciden con el número de incógnitas, que en este caso son 3, X y Z, pues el sistema, según el teorema de Rouchet, es compatible determinado, tiene solución única. ¿Y cuál es esta solución? Bueno, pues el sistema es un sistema de Cramer, en este caso, porque tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y el determinante de la matriz principal es distinto de 0, y lo podemos resolver por el método de Cramer de la siguiente forma. Sabemos que la incógnita X es el cociente entre el determinante de A, sustituyendo la columna correspondiente a la incógnita X por los términos independientes, en este caso 2A, 2, 4A. Mantengo el A porque A toma cualquier valor distinto de 4, no lo puedo concretizar en ningún valor, un valor exacto, entonces trabajo con A, y el denominador siempre es la matriz, el determinante de la matriz principal, que era A menos 4. Desarrollando el determinante en el numerador me queda esta expresión en función de A. Ya tengo el valor de X. Para Y lo mismo, pero cambia que en el numerador ahora la columna por la que tengo que sustituir los términos independientes es la segunda columna, que es la columna correspondiente a la incógnita y el denominador se mantiene constante siempre a menos 4. Y desarrollando el numerador, aquí obtengo la expresión que me da el valor de y en función del parámetro a. Y z, pues tengo que sustituir la última columna por los términos independientes. En esto consiste el método de Cramer, dividido por a menos 4, y obtengo el resultado único para cada valor de a. X, Y y Z. Y el caso 2 es para A igual a 4. ¿Qué ocurre en el caso A igual a 4? Bueno, pues en el caso A igual a 4 sabemos que el rango de M es menor que 3. No puede ser 3 porque el determinante es 0. Así que vamos a ver si es 2. Para ver si es 2 tenemos que encontrar un menor de orden 2 no nulo dentro de la matriz M, pero hay varios. Y voy en particular, yo cojo este. Este me da, es un menor no nulo porque el determinante me da 1. Observar que es 1 por 3 menos 1 por 2, 1. Determinante de un menor no nulo. Así que el rango de M
es 2, es el orden del menor, 2 en este caso. Y la ampliada, bueno, pues la ampliada sería esta matriz, es la principal, con ahora es 8, 2, 8 los términos independientes, porque ahora sí ya puedo sustituir el valor a por 4, porque estoy en el caso concreto a igual a 4, y voy a ver qué pasa con con los determinantes de orden 3, los menores de orden 3 dentro de esta matriz. Voy a coger el 1, 2, 4, 1, 3, 4 y el 8, 2, 8, por ejemplo. Y aquí está el 1, 2, 4, 1, 3, 4 y 8, 2, 8. Y hago este primer determinante y me da menos 24, distinto de 0. Si me da distinto de 0, ya he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la matriz ampliada. Esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3, es el orden del menor, es 3. Si los rangos son distintos de la matriz principal y de la matriz ampliada, por el teorema de Roussel el sistema es incompatible, no tiene solución. Si no tiene solución ya no hay nada que resolver y ya queda el sistema discutido y resuelto en función del parámetro A. Pasamos al ejercicio siguiente, que me dice, dada la matriz M, 1, 0, 1, 1, calcular M elevado a 2020. Bueno, cuando me piden potencias muy elevadas de una matriz, lo que debo hacer es calcular primero las primeras potencias de esa matriz para ver si siguen una pauta, si siguen una pauta lógica, y poder aplicar esa pauta luego al exponente elevado, en este caso 2020. Así que empezamos con m al cuadrado, y para hallar m al cuadrado multiplico m por m y el resultado es 1, 0, 2, 1. De momento, el parecido con m, pues solamente se cambia, como podéis ver, el elemento en la fila 2, columna 1. Vamos a ver qué le pasa a m al cubo. De momento es muy pronto para especular nada. Pasamos a m al cubo. M al cubo es 1, 0, 2, 1, es m al cuadrado, que es 1, 0, 2, 1, por m, que es 1, 0, 1, 1. Al hacer este producto, lo que tengo es 1, 0, 3, 1. Aquí ya se va observando algo. Se va observando que la primera fila se mantiene tanto en m como en m cuadrado como en m al cubo, mientras que el último elemento se mantiene 1 en todos y solamente va cambiando el elemento en la fila 2 y la columna 1, que va aumentando con el exponente. M elevado a 1 sería 1, m elevado a 2 me da 2 y m elevado a 3 aquí aparece un 3. Parece ser, según esto, podríamos pensar que m elevado a 4 me parecería 1, 0, 4, 1. No lo vamos a hacer m elevado a 4 y m elevado a 4, bueno, no está hecho aquí, pero si lo hacéis comprobaréis que os va a dar 1, 0, 4, 1, con lo cual puedo sospechar o puedo sugerir que m elevado a n es 1, 0, n1, donde n es el exponente. Por tanto, m elevado a 2020 sería 1, 0, 2020, 1. Bien, el problema podría finalizar aquí como una mera especulación, pero no estaría demostrado. Para esto se puede demostrar por el método de inducción. Yo no sé si el método de inducción os lo han explicado, pero consiste en lo siguiente. El método de inducción consiste en ver que lo que quiero demostrar, que es esto que m elevado a n es 1, 0, n1, pues que es válido para m igual a 1. Para m igual a 1 evidentemente es válido, porque para m igual a 1 me queda 1, 0, 1, 1 que coincide con m, correcto. Entonces el método de inducción lo supone cierta la igualdad para n menos 1. Y es decir, que supone cierto que m elevado a n menos 1 sea 1, 0, n menos 1, 1. Esto es lo que se llama la hipótesis de inducción. Bien, aquí aparece una A, en realidad estoy trabajando con m, sería m elevado a n menos 1. Esto es la hipótesis de inducción. Y a partir de aquí vamos a tratar de demostrar que m elevado a n, ahora sigo con A, bueno, A elevado a n es A elevado a n menos 1 por A, esto es cierto, siempre es. Y ahora cojo A elevado a n menos 1, lo escribo y lo multiplico por A, y al hacer este producto me queda 1 por 1 más 0 por 1 es 1. Bien, me queda 1 en la primera fila, primera columna. 1 por 0 más 0 por 1, 0. Pero ahora en la segunda fila, primera columna sería n menos 1 por 1 más 1. Y n menos 1 por 1 más 1 es n. Es decir, que al final efectivamente demuestro que a elevado a n es 1, 0, n menos 1. Esto ya aquí estaría demostrado. Aquí simplemente sería una conjetura matemática, ¿no? Yo creo que con la conjetura os debería valer en principio. Entonces la solución sería que m elevado a 2020 es la matriz 1, 0, 2020, 1. Eso sería la solución. Pasamos al ejercicio siguiente y me dan una recta en ecuaciones cartesianas y un plano con un parámetro alfa, también una ecuación cartesiana de la ecuación general del plano, y me piden alfa para que es alfa y alfa, para que la recta y el plano sean paralelos.
Bien, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. En realidad cuando me dan la recta de esta forma me están dando dos planos que se cortan en una recta, que son las ecuaciones que se corresponden a R. Entonces, para que sean paralelos, el sistema formado por las ecuaciones de la recta y la ecuación del plano tiene que ser un sistema incompatible. ¿Por qué? Porque no pueden tener la recta y el plano puntos en común si son paralelos. Esto quiere decir que el sistema no tiene soluciones comunes en las tres ecuaciones, es decir, no hay puntos en común y por tanto el sistema sería incompatible. Para que este sistema sea incompatible, el rango de la matriz principal tiene que ser distinto del rango de la matriz ampliada. Entonces está claro que el rango de la matriz principal tiene que ser menor que 3, porque si el rango de la matriz principal fuese 3, el de la ampliada también sería 3. Y sería un sistema compatible determinado. Entonces, voy siguiendo mi argumentación. Bien, pues entonces, escribimos la matriz principal, que es A. Esta es la matriz de las incógnitas, esta es la matriz de los términos independientes. Fijaros que aquí esto no está desarrollado, esta ecuación no está desarrollada, sería 3x, sería más alfa más 1 por i, alfa más 1 por i, de ahí aparezca este alfa más 1 aquí, y luego sería este 1 por 1 se va con este 1, y aquí me quedaría un 0, y este alfa z sería el otro término del alfa, sería este, se corresponde con el coeficiente de z aquí, y el término independiente menos alfa, que aparece aquí en la b, se corresponde por este alfa por 1 que aparece aquí. Alfa por 1 es alfa, como pasa al otro miembro, y en el otro miembro tenía 0 porque los 1 se me habían ido, me queda menos alfa. Es que no está desarrollada. Desarrollar esto, ver qué coeficiente tiene x, qué coeficiente tiene y, qué coeficiente tiene z y cuáles son los términos independientes, y os veréis que os queda esto. Es decir, la ecuación que os queda desarrollando sería 3x más alfa más 1 por i más alfa por z igual a menos alfa. Bien, bueno, pues una vez que tenemos la matriz principal, decía que el rango tiene que ser menor que 3. Pues para que el rango sea menor que 3, el determinante de A tiene que ser 0. Entonces, determinante de A, lo hacemos por la regla de Sarrus, me queda menos 13 alfa más 1. Si no me he equivocado, al desarrollarlo queda esto, menos 13 alfa más 1. Si lo igualo a 0, alfa es igual a 1 partido por 13. Entonces, esa sería mi solución, porque el rango ya aquí en este caso, vamos a comprobar que efectivamente el rango de la ampliada no es 2 para que el sistema sea incompatible. Entonces, cogemos la matriz A, sustituimos alfa por 1 partido por 13, y el rango es 2. Vale, basta con coger el 3, 1, 2, 1, por ejemplo, y este menor es un menor de orden 2, rango 2. Y vamos ahora con la ampliada, y vamos a demostrar que la ampliada tiene rango 3. Cogemos la ampliada y vamos a coger la primera columna, la segunda columna y la columna de los términos independientes, y hago ese determinante. Y al hacer ese determinante me da, después de hecho, esto está hecho previamente, me da no nulo, me da distinto de 0. Si me da distinto de 0, el rango de la matriz ampliada es 3, con lo cual el sistema es incompatible. Si el sistema es incompatible, la recta y el plano son paralelos. Bueno, pues este sería el razonamiento y la demostración de que la recta y el plano, el valor para alfa igual a 1 partido por 13, la recta y el plano son paralelos. En caso de que alfa sea distinto de 1 partido por 13, la recta y el plano se cortarían en un punto, porque el rango de A sería 3, el de la ampliada sería 3 y el sistema sería un sistema compatible determinado con solución única. Vale, y el apartado B me dice determinar si el punto P pertenece al plano hallado en A. Bien, el plano hallado en A se refiere al plano pi sustituyendo alfa por 1 partido por 13, entiendo. Entonces vamos cogemos ahora para alfa igual a 1 partido por 13, cogemos el plano sustituyo alfa por 1 partido por 13 y obtengo esto. Y lo único que tengo que comprobar es si el punto 1, 1, 2 pertenece al plano y sustituir x por 1, y por 1 y z por 2 y ver si efectivamente se satisface la ecuación del plano. Bueno, aquí estoy haciendo el desarrollo del plano para que me quede, ya quito denominadores, 13 y me queda, sería este sería la ecuación última del plano. Desarrollando esto y sacando denominadores, obtendría esta ecuación para el plano pi. Y ahora sustituyo por 1 y por 2. Lo podría hacer ya desde el principio, pero lo sustituyo en la ecuación reducida, la ecuación simplificada. Al sustituirlo por 1 y por 2, resulta que esto es 39 más 14 más 2 más 1. Eso evidentemente es distinto de 0. Si eso es distinto de 0, puedo afirmar que el punto P no pertenece al plano A.
P no pertenece a pi. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Hallar un punto Q simétrico de un punto P respecto del plano, de un plano. Bueno, pues y explica los pasos seguidos para el cálculo. Bueno, la situación geométrica es esta. Me dan un plano, que es x más y más z igual a 0. Me dan un punto, que es el 1, 2, 3. Y me piden el punto simétrico del punto P respecto al plano. Bien, el punto simétrico es el que aparece, digamos, el punto Q aparece al otro lado del plano, manteniendo la misma distancia con respecto al plano y o en la proyección, digamos, en la línea, en la proyección perpendicular del punto P sobre el plano, ¿no? Entonces, aquí fijaros que hay un punto, que es un punto de corte de este segmento con este plano, que voy a llamarle punto M, o de punto medio, porque es el punto medio entre P y Q. Entonces aquí se trata de, voy a averiguar M, y una vez que averiguo M, como el punto medio es la suma de los extremos partido por 2, ya calculo el punto Q muy fácilmente. Entonces, ¿cómo calculamos el punto M? El punto M es la intersección de la recta que pasa por P y tiene vector director, el vector normal del plano, que es este, que es el 1, 1, 1, que es el vector perpendicular al plano, que son los coeficientes de la x y z, y pasa por el punto P1, 2, 3, obteniendo una recta que le voy a llamar recta R. Esa recta R pasa por el punto 1, 2, 3, como dije, y tiene de vector el vector 1, 1, 1, de ahí que las ecuaciones paramétricas de dicha recta sean 1 más alfa, 2 más alfa, 3 más alfa. Bien, entonces, esta recta R que está aquí como dibujada en rojo, pues fijaros que el punto M es un punto de dicha recta. Si el punto M es un punto de esa recta, el punto M tiene de coordenadas 1 más alfa, 2 más alfa y 3 más alfa. Entonces, como el punto M tiene de coordenadas 1 más alfa, 2 más alfa y 3 más alfa, y además sabemos que el punto M está en el plano pi, al sustituir 1 más alfa por x, 2 más alfa por y 3 más alfa por z, me tiene que dar 0. Es decir, tiene que satisfacerse la ecuación del plano, que es lo que hago aquí. Sustituyo x por 1 más alfa, y por 2 más alfa, z por 3 más alfa, lo sumo y me da 0. Al hacer esto igual a 0, sumo las alfas, me quedan 3 alfa más 6 igual a 0, de donde alfa es igual a menos 2. Si alfa es igual a menos 2, yo obtengo el punto M, porque sustituir simplemente alfa por menos 2 en la ecuación paramétrica de la recta. Así que el punto M es el punto 1 menos 2 menos 1, 2 menos 2, 0, 3 menos 2, 1. Aquí está el punto M. Y una vez que ya tengo M y tengo P, ¿cómo hallo Q? Pues muy fácil. Sabemos que M es P más Q partido por 2. Aquí voy a abusar un poco del lenguaje. En realidad, yo aquí estoy sumando puntos, pero en realidad lo que estoy sumando son vectores posicionales. No, yo la suma de puntos no la he definido. Yo he definido, hemos definido, la suma de vectores, que sería el vector OM es igual al vector OP más el vector OQ partido por 2, o sea, por un medio, digamos, ¿no? Es multiplicar por un medio. Pero bueno, para no andar con vectores, puedo indicarlo así, indicando que M es igual a P más Q partido por 2, de donde despejo Q. Q va a ser 2 por M menos P. Entonces, si Q es 2 por M menos P, ya 2 por M sería 2 por menos 1,01, que es menos 2,02, menos el P, que es 1,23, y al hacer la resta me da el vector Q, perdón, el punto Q, que es el punto simétrico del punto P respecto del plano. Bueno, es bastante sencillo. Y pasamos al siguiente ejercicio, que es, me dan una función definida en dos trozos, para x menor o igual que 2 una parábola, para x mayor que 2 otra parábola, calcular A y B razonadamente sabiendo que la función es derivable en toda la recta. Bien, una función, si es derivable, en primer lugar tiene que ser continua, es continua. Si la función es derivable, entonces es continua. Si es continua, tiene que ser continua en todo R. Esto es continuo en todo R, en particular para x menor que 2 lo es, y para x mayor que 2 esta también es continua porque son polinomios. El problema es en el 2, que es el punto de cambio. Como cambia también la rama correspondiente, ahí hay que estudiar la continuidad de forma independiente, porque ahí puede producirse un salto o una discontinuidad de tipo evitable o infinita, o salto infinito. Bueno, pues entonces vamos a estudiar la continuidad en x igual a 2 en primer lugar. Entonces, para estudiar la continuidad en x igual a 2 tengo que demostrar que la imagen en el punto, es decir, f de 2, coincide con el límite cuando x tiende a 2 de la función.
¿Y cuál es la f de 2? Bien, pues f de 2, f toma valores en la primera expresión, entonces es evaluar esta función en 2, en x igual a 2. Sería 4a más 6. 2 al cuadrado por a, 4a más 6. Y el límite. Límite cuando x tiende a 2. Lo que pasa es que ahora para el límite cuando x tiende a 2 hay que estudiar los límites laterales. Hay que estudiar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, que en este caso la expresión a tomar es ax al cuadrado más 3x, que cuando tiende a 2 esto es 4a más 6, y cuando x tiende a 2 por la derecha, que es cuando se toma la expresión, que eso es cuando x mayor que 2, se toma la expresión x al cuadrado menos bx menos 4, cuando x tiende a 2 queda 2 por 2, 4, menos 2b menos 4, es decir, queda menos 2b más 0, menos 2b, exactamente menos 2b. Bien, para que el límite exista, los límites laterales tienen que coincidir, así que 4a más 6 tiene que ser igual a menos 2b, de donde obtengo una primera ecuación que es 4a más 2b igual a menos 6. De momento no puedo hallar a y b porque necesito otra segunda ecuación, y eso me lo va a dar el hecho de que la función es ahora derivable, también va a ser derivable en 2, porque me pide que sea derivable en todo r. Aquí derivable lo es en todo r, cada una de ellas, pero en 2 es el punto de cambio que es el que hay que estudiar. Entonces, para ello estudiamos la derivada, y la derivada sería derivabilidad en x igual a 2, hacemos la derivada, y la derivada es 2ax más 3 para la primera expresión cuando x es menor o igual que 2. Aquí ya meto el 2 suponiendo que la función es derivable en 2, porque es lo que me dice que calcula b para que sea derivable. Entonces ya supongo que es derivable y luego ya calculo a. Y la derivada de x al cuadrado menos bx menos 4 es 2x menos b cuando x es mayor que 2. Para que la función sea derivable en 2, la derivada por la izquierda, es decir, la derivada cuando x es menor que 2, tiene que ser igual a la derivada por la derecha, cuando x tiende a 2 por la derecha. Así que, ¿cuál es la derivada por la izquierda? La derivada por la izquierda es sustituir el 2 en 2ax más 3, que sería 4a más 3. Y la derivada por la derecha es sustituir la x por 2 en 2x menos b, que sería 4 menos b. Igualando 4a más 3 a 4a más b, porque tienen que ser iguales, para que sea derivable, resulta que tengo una segunda ecuación que es 4a menos b igual a 1. Pues bien, con estas dos ecuaciones resuelvo ese sistema, y al resolver este sistema obtengo que, bueno, la sumo, la hago por reducción, sumo las dos ecuaciones, al sumar queda 6a igual a menos 2, de donde a es igual a menos 1/3. Y si a es igual a menos 1/3, b lo despejo de cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso sería 4a menos 1, que sería menos 4/3 menos 1, que es menos 7/3. Eso sería b. Estos son los valores de a y b que me hacen que la función sea derivable en toda la recta real. Pasamos al siguiente ejercicio. Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función x al cuadrado por e elevado a 2x y encontrar sus extremos. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer, como siempre que tengamos que estudiar cualquier elemento de una función, es su dominio. Y el dominio de esta función es todo R, porque fijaros que es el producto de dos funciones continuas definidas en R, tanto la función x al cuadrado, que es una parábola, como la función elevado a 2x, que es una exponencial, están definidas en todo R, así que el dominio es todo R, sin ningún problema. Para hallar el crecimiento y decrecimiento y los extremos, ya aprovecho todo, lo hago todo junto, estudio su derivada, y la derivada es la derivada de un producto, que es la derivada del primer factor, que es 2x por el otro sin derivar, elevado a 2x, más el segundo factor, la derivada del segundo factor, que es elevado a 2x por 2, por el primer factor sin derivar, por x al cuadrado. Bueno, aquí es evidente que puedo sacar factor común a 2x por elevado a 2x, que está multiplicando en ambos sumandos. Al sacar factor común es 2x por elevado a 2x, que me multiplica a 1, en este sumando multiplica a 1, y en este a esta x, para que sea un x al cuadrado, aquí 1 más x. ¿Dónde se anula la derivada? Bueno, importante ver que en este producto uno de los dos factores se anula, el 2x elevado a 2x se anula cuando x es 0, e elevado a 2x nunca se anula porque la función exponencial siempre es positiva, nunca se va a anular, así que para x igual a 0 se anula, y también se anula cuando 1 más x es 0, es decir, se anula para x igual a 0 y para x igual a menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos dos puntos, que son los dos puntos críticos donde se anula la derivada, son los que me van a trocear, entre comillas, a trocear el dominio en los siguientes intervalos, desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Ahí tengo que ver qué es lo que ocurre. Desde menos 1 hasta 0
y desde 0 hasta más infinito. En estos son los 3 intervalos de monotonía que tengo que ver dónde crece o dónde decrece. Entonces, para ver dónde crece o dónde decrece, vamos a estudiar el signo de la derivada en dichos intervalos. Para ello tomo un punto cualquiera del intervalo, aquí fácil de sustituir, por ejemplo, aquí tomo el menos 2 y tomo la derivada en menos 2, calculo la derivada en menos 2. Vamos a ver, la derivada la tengo aquí y sustituyo x por menos 2. Si sustituyo x por menos 2, 2 por menos 2 me da negativo. El elevado a la exponencial siempre es positiva, entonces podéis despreocuparos de lo que os dé elevado a menos 4, eso es lo de menos, porque va a dar siempre positivo. Así que lo importante es este 2x, que da menos 4 por 1 positivo, queda negativo este factor, pero 1 menos 2 aquí es negativo también, entonces quedaría negativo por negativo positivo, por tanto la derivada de menos 2 es positivo. Si la derivada es positiva, la función en este intervalo es creciente. En menos 1, 0, pues en menos 1, 0 voy a tomar el punto medio, menos 1 medio. Entre menos 1 y 0 tomo el menos 1 medio. Y la derivada en menos 1 medio lo sustituyo. Al sustituir x por menos 1 medio queda 2 por menos 1 medio, queda negativo, menos 1. Pero 1 menos 1 medio es positivo, negativo por positivo, negativo. Entonces la derivada es negativa, por tanto en ese intervalo la función es decreciente. Y en 0 más infinito voy a tomar el 1, que es fácil de sustituir. Y al tomar el 1 aquí me queda 2 por 1, 2, positivo. Y 1 más 1, 2, positivo, positivo por positivo, positivo, función creciente. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si queréis podéis decir que la función es creciente en el intervalo menos infinito, menos 1, unión 0 más infinito, y decreciente en el intervalo menos 1, 0 como resumen. Una vez que ya tengo dónde crece y dónde decrece, y como el dominio es todo R, voy a ver dónde cambia de uno a otro, dónde cambia la monotonía, para que es donde aparecen los extremos. Si crece hasta el menos 1 y luego del menos 1 a 0 decrece, quiere decir que en el menos 1 hay un máximo. Y concretamente, si quiero dar el valor de la ordenada del máximo, sé que la abscisa es menos 1 y la ordenada es sustituir menos 1 en la función. F de menos 1 es menos 1 al cuadrado 1 y elevado a 2 por menos 1 es elevado a menos 2. E elevado a menos 2 es 1 partido por e al cuadrado. Entonces eso sería el máximo relativo. Si ahora fijaros que la función de menos 1 a 0 decrece y de 0 a más infinito crece. Entonces en el 0 cambia de ir para abajo, de decrecer, hacia ir para arriba, crecer. Entonces en el 0 hay un mínimo. En x igual a 0 hay un mínimo relativo. Concretamente en el 0, y sustituyo x por 0 aquí, que me queda 0 al cuadrado por elevado a 0 es 0 por 1, es 0. En el punto 0, 0. Entonces ya he establecido los intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus extremos relativos. Bueno, pues entonces aquí ya no hay más que comentar, pasamos al siguiente ejercicio. Explicar en qué consiste el método de integración por partes y aplicarlos para calcular la integral. Bien, el método de integración por partes es un método que se utiliza para integrar funciones de este tipo, de funciones del tipo f de x, g de x, cuando, por ejemplo, los métodos de cambio de variable pues no funcionan. Entonces, para ello, ¿en qué consiste? Pues lo que hay que utilizar son dos funciones auxiliares que las vamos a denominar por las letras u y v, de forma que u va a ser una de las dos funciones que aparecen aquí. ¿Cuál de ellas? Bueno, hay un criterio para establecer la prioridad, luego ahora lo comentaremos. El criterio para establecer la prioridad de u y v es el siguiente. Es la palabra líate, es una regla mnemotécnica. La palabra líate viene de L logaritmo, es decir, en primer lugar se toma una función logarítmica si lo hubiera, ¿no? Si hubiera un logaritmo sería prioritario con respecto a la otra función, para tomar u. La i, a continuación, la i es la de inversa, función inversa, que en este caso se refiere con inversa a funciones arco, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Si hubiera funciones arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etcétera, sería la segunda después del logaritmo. La tercera, la a, sería las funciones algebraicas, que son los polinomios. La t, funciones trigonométricas, por ejemplo, la función seno, coseno, tangente, etcétera. Y la e, las funciones, por último, la e serían las funciones exponenciales. Esas serían las siglas de la palabra, ¿no? Para recordar en el orden en que tiene que ser elegido u. Bien, y luego v es la otra función v, es de tal manera que su derivada, se coge v de forma que su derivada de v, aquí expreso la derivada con la de delante, derivada es la otra función que está multiplicando, g de x. Bien, una vez que tengo estas dos funciones elegidas, veo quién es la derivada de u, hago la derivada de u, que sería en este caso la derivada de f de x, y calculo v, que sería una primitiva de g de x.
Bueno, pues la regla de partes me dice que la integral buscada es u por v, fuera de la integral ya, menos la integral de la derivada de v, lo que haya obtenido de v una vez obtenido de aquí la primitiva, por u. Perdón, menos v por du, por la derivada de u. Esta sería la fórmula. La demostración de que esto es así, bueno, pues simplemente cómo se calcula, cómo se sabe si una integral está correctamente realizada, pues derivando el resultado y viendo que me da la función integrando. En este caso, si yo derivo este resultado de este miembro de la derecha, si lo derivo, está claro que tengo que obtener f por g. Y si hago la derivada, aquí tengo la derivada del miembro de la derecha, sería aquí la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primero, que sería du por v, más u por dv, más sin derivar por la derivada de v de v, menos, y la derivada de la integral es la función integrando, es v por du. Entonces el v por du y el v por du aquí se simplifican, se anulan y queda u por dv. Pero u era f y dv era g, entonces me queda f por g. Esto es el método de partes y consiste básicamente en esto. Y ahora, ¿cómo lo aplico a esta integral? Bueno, pues aquí yo tengo una función x, que es una función algebraica, y una función coseno de x, que es una función trigonométrica. Entonces, ¿quién tengo que llamarle u? ¿A x o a coseno de 3x? Si utilizo la expresión líate, va en primer lugar la a que la t, es decir, va antes la algebraica que la trigonométrica, entonces tengo que elegir u x. Así que para hacer esta integral, la u va a ser x. Y dv va a ser coseno de 3x. A partir de aquí, ¿quién va a ser du? Du va a ser 1, que es la derivada de x. ¿Y quién va a ser v? V va a ser una primitiva del coseno de 3x. Y una primitiva del coseno de 3x es el seno de 3x partido por 3. Si derivamos esto, me va a dar coseno de 3x. Una vez que tengo ya u y v, pues v y du, pues aplico la fórmula. Entonces la integral de x coseno de 3x es u por v, es decir, u es x por seno de 3x partido por 3, menos la integral de v por du. V por du es la integral de seno de 3x partido por 3. Este 3 lo saco para afuera de la integral porque es una constante dividiendo, y al final resulta que la integral que estoy buscando se limita a realizar esta integral, que es inmediata, porque ya la hicimos. Esta integral es, a ver, este sería esto que está fuera de la integral, queda como está, el menos 1/3, y la integral del seno de 3x es menos coseno de 3x partido por 3. El menos con el menos queda más, y el partido por 3 con este 3 queda partido por 9. Le añadimos la constante de integración y ya queda resuelta la integral. Vale, así que pasamos al siguiente ejercicio. Bien, pues este es un ejercicio de una distribución normal. Una máquina produce recipientes cuyas capacidades se distribuyen según una distribución normal de media 10 y desviación típica 0,1. Un fabricante considera que un recipiente es defectuoso si su capacidad no está entre 9,8 y 10,1, y calcular la probabilidad de que un recipiente sea considerado defectuoso. Bien, entonces, un recipiente está considerado defectuoso si el recipiente no está entre 9,8 y 10,1. Entonces la probabilidad será 1 menos la probabilidad de que x esté comprendido entre 9,8 y 10,1. Si llamamos x a la capacidad del recipiente, que es nuestra distribución normal 10,0,1, lo que me están pidiendo en el apartado A es 1 menos la probabilidad de que el recipiente no sea considerado defectuoso. O sea, el recipiente no es considerado defectuoso. Un fabricante considera que un recipiente es defectuoso si su capacidad no está entre esto y esto. Si no está entre esto y esto, tiene que estar fuera de ese intervalo. Si está fuera de ese intervalo, la probabilidad que me están pidiendo es 1, es el suceso contrario, es la del suceso contrario. Es 1 menos la probabilidad del suceso. Vale, entonces esto es igual, ahora a 1 menos, y pasamos de x a z, tipificando, dividiendo, restándole a los valores de x en la media, que es 10, y dividiendo por la desviación típica 0,1, y obteniendo los valores menos 2 y 1, entre menos 2 y 1. Para esto sería 1 menos la probabilidad de z menor que 1, menos la probabilidad de z menor que menos 2. Y la probabilidad de z menor que menos 2 es 1 menos la probabilidad de z menor que 2. Entonces me queda 0. ¿De dónde salen estos valores? Bueno, z menor que 1, vamos a la tabla de la... Aquí no me salió, en la tabla de la normal me aparecen los valores correspondientes,
pero aquí no me salen, porque aquí está mal llevada a la normal. A ver, vamos a la tabla de la normal, aquí la tengo. Es el 1, es el 0,8413. Bien, 0,8413. Y el 2 es 0,9772. Aquí están, 1, 0,8413 y 0,9772. Bueno, pues haciendo las operaciones, las sumas me da 0,1815, que es el resultado en el apartado pedido en el apartado A. Aquí hay que darse cuenta del detalle de interpretar bien el enunciado, ¿vale? Apartado B. El apartado B me dice lo siguiente: si se han fabricado 1500 recipientes, ¿cuántos esperan defectuosos? Bien, pues entonces ahora tenemos que tenemos 1500 recipientes, N. Consideramos que en cada recipiente vamos a ver si es defectuoso o si no es defectuoso. Sabemos que la probabilidad de que un recipiente sea defectuoso es 0,1815, que es lo que hemos obtenido en el apartado anterior. Y entonces, si X es el número de recipientes defectuosos, o en este caso le llamo Y a la variable para distinguirlo de la X del apartado A, pues está claro que Y es una distribución binomial de parámetros N y P, de parámetros 1500, 0,18, 15, y cuya esperanza, la esperanza, porque me dice ¿cuántos esperan defectuosos? ¿Cuántos esperan defectuosos? Es la esperanza de Y, y la esperanza de Y es N por P, es la esperanza en la distribución binomial, sería 1500 por 0,1815, y 1500 por 0,1815 son 272. Bueno, pues esperan 272 recipientes defectuosos. Esta es la solución del ejercicio A5, y pasamos al B5, que es el último. Bien, el ejercicio dice que en un instituto el 40% de sus alumnos tiene el cabello castaño, el 35% tiene los ojos azules y el 15% tiene el cabello castaño y los ojos azules. Escoge una persona al azar y me preguntan una serie de apartados. Bien, aquí lo que vamos a definir primero son los sucesos. C, tener cabello castaño; A, tener los ojos azules, que son con los dos sucesos que vamos a trabajar. Me dice que el 40% de sus alumnos tiene el cabello castaño, así que la probabilidad de C es 40 partido por 100, que es 0,4, y que el 35% tiene los ojos azules. La probabilidad de A es 35 partido por 100, 0,35. Bien, y el 15% ambos sucesos, se dan ambos sucesos, es decir, que la probabilidad de A intersección C es 0,15, porque es el 15%. Bien, ahora, si escoge, esos son los datos del ejercicio. Apartado A: si tiene los caballos castaños, una condición previa, es un sí condicional, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los ojos azules? Entonces, me están pidiendo la probabilidad de A condicionado a C. Y la probabilidad de A condicionado a C es la probabilidad de A intersección C partido por la probabilidad de C. Esta es la fórmula de la probabilidad condicionado que tenemos que saber perfectamente. La probabilidad de A intersección C es 0,15 y la probabilidad de C es 0,4. Sencillamente, al dividir 15 entre 40 obtenemos 0,375, que es la probabilidad pedida. Apartado B: si tiene los ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga el cabello castaño? Entonces, aquí es otra condicional, tenemos otro sí condicional, que es tener los ojos azules, la condición, y me piden la probabilidad del suceso contrario de C, que no tenga el cabello castaño. Entonces, el apartado B es la probabilidad de no C, o contrario de C, o complementario de C, como queréis llamarle, condicionado al suceso tener los ojos azules, que es A. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras, pero al ser un contrario, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de C condicionado a, por el suceso contrario. Y entonces es una forma de hacerlo, y la probabilidad de C condicionado a sabemos que es C intersección A partido por la probabilidad de A. Entonces hacemos lo mismo. Aquí puse A intersección C, pero es lo mismo porque la intersección es conmutativa, da lo mismo poner A intersección C que C intersección A. Ahora es partido por la probabilidad A, que es la condición, A es la condición, y todos estos valores los tenemos haciendo las operaciones 0,5714. Otra forma de hacerlo es aplicando directamente la fórmula también, sería A intersección no C, y la probabilidad de A intersección no C sería la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección C. Eso sería partido, evidentemente, por la probabilidad de A, que es la condición. Es otra forma de hacerlo. Vamos entonces al apartado C. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que no se den ninguno de los dos sucesos? De que no tenga el cabello castaño ni los ojos azules. Eso es la probabilidad de la intersección de los contrarios, de que no ocurra C y de que no ocurra A al mismo tiempo. Es una intersección. Entonces, esto por las leyes de Morgan, sabemos que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Esto es lo mismo que probabilidad de C unión A
contrario o complementario, y esto es 1 menos la probabilidad de C unión A. Y la probabilidad de C unión A sabemos que es la probabilidad de C más la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, cuyos datos los tenemos todos. Entonces sería 1 menos 0,4 más 0,35 menos 0,15. Bien, esto me da, finalmente, es lo que me va a dar 0,4. Y el apartado D, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el cabello castaño o los ojos azules? ¿Cuál es la probabilidad de C O? O es la unión, O A. Bueno, pues la probabilidad de C unión A la acabo de hacer antes aquí, es lo que está entre este paréntesis, la probabilidad de C más la de A, menos la probabilidad de C intersección A. Bueno, pues esto sería el ejercicio B5 y el último de todo el examen. Espero que os haya servido de ayuda y perdonar los posibles errores que se hayan deslizado. Os espero en el próximo vídeo.